Cambiemos ahora de tema para concentrarnos en las conversaciones en curso para alcanzar un alto al fuego en Gaza, porque en las negociaciones que se han estado realizando con la mediación de países como Qatar, Egipto y Estados Unidos, mucho se ha hablado ahora que habría aquí un posible acuerdo entre Israel y Hamás. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las implicancias? Se lo preguntamos ahora al analista internacional y académico de la Universidad SEC, Mladen Yoko, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, primero, acá estaba leyendo algunos reportes de distintas fuentes, desde Israel, también desde la administración de Joe Biden, que decían que antes de que comience el mandato de Donald Trump, se podría alcanzar un alto al fuego, que es un tema que se ha estado discutiendo desde hace tiempo, pero sin que hasta ahora haya tenido resultado. Ahora, en este contexto en particular, ¿crees que sí es posible? La escucho un poco mal. Yo primero que nada Sí. diría que en el fondo, primero es un acuerdo que está a las puertas del horno. No es un acuerdo que esté afianzado completamente. Todavía hay puntos de diferencia. Fundamentalmente tienen que ver con los elementos, digamos, de los tiempos, digamos, de duración de la tregua. Tienen que ver con temas como la carretera Filadelfia, ¿no es cierto?, que une a Gaza con Egipto. Tiene que ver con, al final, con ciertos significados profundos que hay detrás de la misma acuerdo de paz. En esa perspectiva, incluso hay temas internos, por ejemplo, con el ministro de Finanzas y el ministro de Seguridad al interior del gobierno de Netanyahu, que han prometido de alguna forma salirse del gobierno, lo que puede romper la coalición, y en esa perspectiva, de alguna forma, generar una crisis política importante. Por otro lado, está el tema, ¿no es cierto?, en el mismo acuerdo, que se va a generar una autoridad al interior de Gaza, ¿no es cierto?, que no sea Hamás. Sin embargo, el tema hoy día se le ha pedido a la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina hoy día también está ciertamente deslegitimada de alguna forma al interior de Gaza mismo y incluso en la propia Cisjordania, digamos. Hoy día la Autoridad Nacional Palestina tiene problemas importantes con miembros de la Yihad Islámica, ¿no es cierto?, y con grupos de Hamás en Cisjordania. Incluso hay enfrentamientos entre ellos, por lo tanto, es difícil buscar una autoridad distinta, digamos, o que sea relativamente aceptada por las partes. Ahora, dicho esto, creo que en el fondo la mediación y en el fondo tanto Estados Unidos, Egipto como Qatar es una buena triada en el fondo para forzar tanto a Israel como a Hamas de aceptar, ¿no es cierto?, elementos que vayan avanzando y vayan generando predisposiciones positivas. En primer lugar, yo creo que en el fondo son tres puntos fundamentales lo que tiene el acuerdo. El primero de ellos, ¿no es cierto?, es un alto al fuego, ¿no es cierto?, de un mes y medio en la franja, la excarcelación de 1.000 prisioneros israelíes. La segunda fase empezaría una semana después, ¿no es cierto?, que serían liberados el resto de los rehenes a cambio de un mes y medio más. En esta segunda fase se ponen los arreglos también para poder la retirada de los soldados israelíes de la franja. Y la tercera fase tiene que ver directamente con la reconstrucción, el retorno de los palestinos desplazados y el establecimiento de un nuevo gobierno. Hoy hay esperanza, sobre todo antes de la asunción del presidente Trump en Estados Unidos, asume el 20 de enero, y eso es una situación positiva. Pero siempre, como dice el pan, se puede quemar en las puertas del horno. Sí, Mladen, ahí hacías un buen resumen de primero cuáles son los puntos que contemplaría este acuerdo, pero también las piedras de tope, que son varias y que ya las hemos escuchado cada vez que tratan de acercar posiciones y finalmente todo queda en nada porque hay
posturas en las que ambas partes no han estado ahí dispuestas a ceder. Ahora, también quería aprovechar de preguntarte a propósito de lo que mencionabas recién sobre la asunción de Donald Trump. ¿Cuánto podría cambiar aquí la situación? Porque da la impresión de que Donald Trump, al ser muy cercano a Netanyahu, podría darle carta blanca de alguna forma para hacer lo que quiera en Gaza. ¿Cuál es la lectura que tú haces? La llegada de Trump es una llegada difícil, incierta, va a generar una incertidumbre, sobre todo en los organismos multilaterales y en la relación incluso con países amigos. La relación que hoy día él tiene con México, por ejemplo, con Canadá o con países de Latinoamérica, el caso de México, perdón, Canadá, México y Panamá, o el caso de Europa mismo, digamos, hoy día se ve dificultada por distintos motivos. Uno, porque le ha exigido, en el fondo, rebalancear el comercio, invertir más, ¿no es cierto?, en lo que es la defensa internacional, en el caso, digamos, de la OTAN y los países europeos, y a otros países incluso ha llegado a plantear ciertas cosas muy del tiempo de Roosevelt, ¿no es cierto?, el tiempo del garrote, el tiempo, digamos, del tiempo más duro de Estados Unidos, ha llegado a plantear, ¿no es cierto?, apropiarse de Groenlandia, y ahí tiene evidentemente problemas con los daneses, ha llegado a plantear el cambio del nombre del Golfo de México, invadir Panamá para quitarle el canal, digamos, y no estar en posición china. Por lo tanto, es una situación bastante impredecible. Y en el caso del Oriente Medio, y fundamentalmente en el conflicto árabe-israelí, no tiene mucho más que hacer, porque evidentemente, a menos que genere, digamos, una matanza global del pueblo palestino, la lucha del pueblo palestino va a seguir estando presente. Es un tema nacional importante, y eso ha sido consagrado incluso por Naciones Unidas en lo que es, ¿no es cierto?, fundamentalmente la resolución de 1947, la 181, que dividía el territorio que fue colonizado fundamentalmente por el Reino Unido, en ese momento el Imperio Británico, en ese momento, y de alguna forma lo dividía fundamentalmente en dos sectores, generando un Jerusalén tripartito, ¿no es cierto?, donde estuvieran tanto sectores israelíes como sectores palestinos, y una parte internacional, dado que es un patrimonio común de la humanidad. Y hasta que no se cumpla eso, evidentemente el conflicto va a seguir latente, por una parte. Segundo, interiormente todavía hay sectores expansionistas israelíes muy fuertes, sobre todo sectores de colonos, que han ido asumiendo otras áreas y que están generando también conflictos con terceros países, el Alto del Golán, por ejemplo, o el mismo, en la misma, digamos, Gaza o Cisjordania, que han aumentado lo que ha sido los colonos más radicales. Y esto hace difícil. Por lo tanto, aquí primero hay que generar primero una tregua, evidentemente, para que ir fortaleciendo las variables de la paz e ir generando situaciones que permitan un elemento de ir solucionando los problemas de fondo. Y ahí hay un tema no menor. Yo creo que ahí las potencias hoy día, que más bien están muy ensimismadas pensando en sus propios intereses, deberían jugar un papel mayor en términos, digamos, de presionar, de ayudar, en el fondo de cooperar, ¿no es cierto?, a buscar una paz mayor. Y yo no estoy de acuerdo, yo no creo que en el fondo Trump vaya a hacer eso, porque Trump Ya. hoy día lo que ha hecho, ha generado de Estados Unidos una gran empresa, un Estados Unidos Inc., el Estados Unidos de Trump, y es un Estados Unidos transaccional. Quiere transacciones, lo que le sirve y lo que no le sirve. Y en esa perspectiva yo veo que el Medio Oriente va a estar en un momento difícil, sobre todo con la debilidad de los organismos multilaterales y del derecho internacional. Claro, aquí está por un lado el rol de las potencias, pero también al principio mencionabas algo que me parece importante, que es el rol acá que están jugando las tensiones internas, sobre todo en Israel, dentro de una coalición donde hay partidos de extrema derecha y que han visto cada vez que comienzan a discutirse un posible alto al fuego, hablan casi de una capitulación. ¿Cuánto de eso puede terminar afectando finalmente las negociaciones? Mira, la capitulación, Hamas no fue vencido y no ha sido vencido. Y aunque quede un militante de Hamas, siempre va a haber una resistencia palestina. Han habido muchas matanzas palestinas durante la historia en este último tiempo, desde el año 48, de la guerra del año 48 árabe-israelí,
muchas matanzas y ha vuelto a resurgir, digamos, la resistencia armada en distintos momentos, e incluso con matanzas como Sabri, Shatila, Deir Yassin y muchas más. Por lo tanto, Israel no va a tener seguridad hasta que los palestinos tengan consagrados sus derechos. Es difícil hoy día, sobre todo en un Israel que se ha convertido en una situación como lo que fue Sudáfrica en un momento determinado, en un apartheid. Hoy día Israel, si bien tiene el apoyo de ciertos gobiernos, como el gobierno alemán, con un sentido de culpa muy fuerte frente a lo que fue el nazismo, o sectores, digamos, importantes en el caso de la alianza atlántica entre Estados Unidos ¿cómo se llama? Gran Bretaña y Reino Unido. En el mundo hoy día Israel está siendo considerado un país paria. Sí. Precisamente muchos países han presentado ante la Corte Internacional una serie, digamos, de demandas muy importantes para que en el fondo se persigan los crímenes de guerra, se persigan, digamos, a ciertos soldados. Incluso hubo un soldado acá en América Latina que se empezó en las redes a buscarse, digamos, y se han presentado recursos contra ellos. Entonces, si Israel quiere de alguna forma generar paz, generar seguridad, va a tener que de alguna forma entrar en un diálogo más sustentable y de largo plazo con los palestinos. Y ese es un tema que pasa nuevamente por la consagración del Estado palestino. Un Estado palestino soberano, un Estado palestino que de alguna forma tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de poder resolver estos problemas y evidentemente con el apoyo de lo que es el mundo y sobre todo los países vecinos. El caso de Siria hoy día también es un barril, es un elemento explosivo. Si bien salió Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Hoy día hay confrontaciones entre lo que son fuerzas kurdas y fuerzas turcas, ¿no es cierto?, pro-turcas, al interior ¿cómo se llama?, de Siria. El caso del Líbano, Hezbollah sigue presente y hasta que no esté la causa palestina de alguna forma resuelta, Hezbollah va a seguir actuando, lo mismo que los hutíes, digamos, en Yemen. Irán, de alguna forma, si sigue siendo presionado, evidentemente va a seguir apoyando y quiere generar, ser parte, digamos, de la discusión y ser una potencia emergente a nivel internacional. Y eso pasa también por apoyar incluso a sectores que en el fondo hoy día son de religión, si bien islámica, son distintos a la tendencia que tienen, es decir, de los chiíes a los suní, digamos, apoyando a un Hamas suní o a la yihad islámica suní, digamos, de alguna forma. Entonces, para poder apaciguar este tipo de situaciones, va a haber también tener una negociación con esos países. Sí, de todas maneras, difícil tomando en cuenta ahí todas las ramificaciones también que ha tenido este conflicto en la región y también en el mundo. Mladen Yopo, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí Hoy en el Mundo. Que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Chao, buenas tardes.